Muy buenos días, amigos y amigas. El otoño ya llegó a Canarias. Las hojas empiezan a caer, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios siempre está al control. Han pasado ya varios meses desde que empezamos este proyecto tan ilusionante, en el cual no podría haber sido posible sin todos ustedes. Muchas gracias por seguir apoyándonos sábado tras sábado. Si te gusta, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Vale. Pues comencemos. Enfoque misionero. En 1912 se hundió el Titanic. Estambul era parte del Imperio Otomano y la Iglesia Adventista cambió la forma de hacer avanzar la obra misionera. La primera ofrenda del 13º sábado apoyó la naciente obra misionera en India. Más de 100 años después, los adventistas de todo el mundo han ayudado a cientos de proyectos, desde construir escuelas hasta lanchas misioneras. Incontables vidas han sido transformadas por la generosa entrega de esta ofrenda cada trimestre. La Universidad Adventista Spicer, en India, varias veces ha recibido ayuda de la ofrenda del 13º sábado. La escuela tiene una rica historia enseñando y capacitando estudiantes para un propósito mayor. Además del currículum normal, la educación integral de Spicer ayuda a los estudiantes a crecer académica, física y espiritualmente. Recibe una gran diversidad de estudiantes de casi todos los estados de India y de otros países. El campus está en la ciudad de Pune, en un campo de 60 acres con mucho espacio verde para explotar y descansar del trabajo diario. Por la noche, los estudiantes se reúnen en el campo de fútbol, el lugar perfecto para relajarse después de las clases. Gracias a las ofrendas del 13º sábado, se ha podido construir un pabellón de ciencias que ofrece varios programas de ciencias a graduados y estudiantes de pregrado. En 1969, la ofrenda ayudó a construir nuevos dormitorios y pocas décadas más tarde, otro dormitorio femenino y uno para estudiantes casados. Jessica es una estudiante que halló confort y refugio en la universidad. Spicer es mi única esperanza para aprender de Dios, para conocer más acerca de Él y compartirlo con mi familia. Me gusta la gente de aquí. Son muy amistosos y ayudan. También me gusta el entorno. Es un lugar espiritual. Los maestros se esfuerzan por crear una atmósfera familiar en el salón de clases y crean estrechos lazos con los estudiantes. Aquí en Spicer, los maestros son muy cercanos, nos quieren como a sus hijos. Por supuesto, la alimentación aquí es muy diferente. Spicer brinda diferentes tipos de alimentos que no se encuentran en otras universidades. Permiten que los estudiantes compartan ideas. Los maestros son abiertos y la gente de aquí es muy buena. Los estudiantes y el personal de Spicer les agradecen por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Gracias a sus fieles ofrendas y a la bendición de Dios, estos proyectos han ayudado a miles de estudiantes a capacitarse para servir a Dios. Por favor, oren para que Dios siga usando a la Universidad Adventista Spicer para un propósito superior. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Momentos musicales.
vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré.
Momentos de oración. Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos, sean bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 5, Jesús como el gran maestro. Mucho tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús, un hombre que no pasó por la escuela de los rabinos, pero tenía gran sabiduría y grandes lecciones nos va a enseñar en esta semana. Así que para el desarrollo de esta Escuela Sabática tenemos 3 invitados. Ámbar de la iglesia de vecindario, ¿quieres saludar a tus amigos? Este saludo puede llegar hasta Cuba. Gracias, ojalá que así sea y me siento muy contenta de participar con ustedes en este estudio tan maravilloso de la lección 5. Muy bien, gracias Ámbar. Y de la iglesia de Tamaraceite, alguien que ha sido recién bautizado, pero que tiene ideas profundas, deseo de compartir y de aprender, nuestro querido hermano Sergio de la iglesia de Tamaraceite. Este saludo puede llegar hasta Argentina, mi querido amigo. Sí, eso espero y bueno, le doy gracias por poder participar de esta lección, que la verdad que me gusta, tengo bastante ilusión de aprender y de saber más, ¿no? Gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Y de la iglesia de Las Palmas de Gran Canarias, nuestra iglesia anfitriona, mi querido hermano David, quien
es el coordinador de ADRA y que también está muy dispuesto a colaborar y participar en esta escuela sabática. David, un saludo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y bueno, a disfrutar un poquito aquí de la compañía de ustedes y de esa sabiduría que viene del cielo, ¿no? Amén. Espero que todo vaya pues como Dios quiere, que sea Él el que lleve el timón de esto. Gracias, gracias. Pues, ¿qué te parece si nos diriges en oración para iniciar este programa y Él sea el que nos guíe en nuestras reflexiones de escuela sabática? Bien, oremos. Amante Padre y Señor nuestro que moras en los santos cielos una vez más, Señor, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te rogamos que podamos sentir tu presencia aquí en esta mañana, Señor, que podamos deslumbrar todas estas cosas que tú tienes que enseñarnos en este día, en este repaso de la escuela sabática de esta semana, Señor. Amén. Pon en nuestras mentes todas esas palabras que vienen de ti, Señor, y que podamos, pues, entre todos, elaborar, pues, un estudio de la escuela sabática, un repaso del estudio de la escuela sabática de esta semana. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues para continuar entonces ya con el bosquejo de nuestra lección, vamos entonces a entrar a nuestro bosquejo de hoy. Y bueno, nuestro bosquejo, como podéis observar, es la lección número 5, Jesús como el gran maestro, el maestro de maestros. De hecho, es un título que mucha gente le dio. A Jesús se le dijo rabí, que significa maestro. Nuestro texto de memoria para esta semana, vamos a repasarlo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo era la luz que vino a este mundo y resplandeció entre nosotros. Así que es interesante Jesús como la luz del mundo, fue nuestro gran maestro que nos ilumina el camino. Muy bien, el propósito de la lección de esta semana es analizar las distintas formas en que Jesús mostró quién es. En 2 Corintios 4:6 dice, al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al gran maestro en una misión, mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias por Jesús, porque Él vino para mostrarnos al Padre. De hecho, la misión del Maestro, la misión de Jesucristo al venir a esta tierra era doble, o fue doble. Número 1, revelar al Padre, y número 2, enseñar valores. De hecho, estas son las dos grandes secciones que vamos a analizar en nuestro repaso de la lección para nuestros hermanos hoy sábado. En primer lugar, vamos a hablar en esta primera parte, pues uno de los propósitos de la venida de Jesús sí es revelar al Padre, revelar su gloria, revelar su carácter y revelar su gran amor al mundo. Esta es la primera sección que vamos a analizar y bueno, pues vamos a entrar a la primera pregunta. Y esta primera pregunta va específicamente para Ámbar. De acuerdo a Hebreos 1 al 4, 2 Corintios 4, 1 al 6, 2 Corintios 4, 1 al 6, ¿quién es Jesús y qué aprendemos de él? Gran pregunta. Luego también en Hebreos 1, 1 al 4, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola de los Hebreos? Este es un texto interesante, la manera como Dios ha intentado revelarse y comunicarse con el hombre. Así que vamos a permitir que Ámbar sea la que trabaje con esta lección en estos momentos. Adelante, Ámbar, es tuyo el momento para que puedas compartir con nosotros esta enseñanza bíblica. Adelante, Ámbar. Bueno, pues como dice este día del domingo, revelar al Padre fue la suprema misión de Jesús, ¿no? Revelar a su Padre en este mundo. Y vamos a leer en Hebreos esas citas tan importantes que Hebreos nos cuenta y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos versos que nosotros conocemos y que hemos acabado de leer son una solemne introducción al libro de los Hebreos. El autor expresa un argumento que la revelación hecha a través del Hijo es superior a la antigua revelación hecha por medio de los profetas. Cristo es resplandor, Cristo es la sustancia del Padre, Cristo es la perla de gran precio y vino al mundo a buscar, como perla que somos nosotros para Él, nos vino a buscar, pero al mismo tiempo, al sernos nosotros encontrados por Él, nos revertimos en esa acción al buscarlo a Él como la perla de gran precio que es para cada uno de nosotros. Cristo vino a revelar en su vida la humildad divina por encima de la soberbia humana. Eso vino Cristo, a revelar la humildad de la divinidad por encima de la soberbia del humano. Imitando a Cristo, lo hacemos imitando a Dios, estamos imitando a Dios. Jesús vino a enseñar a la gente, pero había al mismo tiempo una dualidad de propósito. Enseñaba a la gente, pero al mismo tiempo educaba a sus discípulos para una formación y una obra futura. En el versículo 1 vemos en lo adelante que el primer verso se presenta al Padre, el Padre hablando, y en el segundo al Hijo. El Padre lo presenta con su divinidad superior al mismo Moisés. ¿Por qué? Pues para poder abrogar lo que Moisés había instituido, había que ser ¿quién? Dios con nosotros, como dice Mateo. Dios es la imagen en Cristo y Él pudo reflejar al Padre en cada uno de los hechos de su vida. Cuando Cristo vino a revelar al Padre a esta tierra, dejó su cetro con el Padre y lo volvió a retomar o a tomar en su ascensión. Cuando después de la crucifixión, en su ascensión, esto no lo podían entender los judíos. Esta escena, este hecho de Cristo, no podían entenderlo aquellas personas, aquellos judíos de aquel tiempo. Cristo está unido con el Padre, tanto en la obra de la creación como en la obra de la redención. En su vida Cristo reveló el poder del Padre, su sabiduría, su conocimiento. Y es admirable saber que el amor de aquel que los creó y que creó el universo hoy nos sostiene. Hoy todas las cosas que nos invita y nos da para poder participar en reflejar la gloria del Padre. Cristo vino a revelar el resplandor, vino a revelar el esplendor y el reflejo del Padre. Ellos son inseparables. La gloria del Padre, Dios, es lo máximo de sus atributos en su carácter. Cristo no vino a ser el resplandor, ya Él era resplandor, ya Él era uno con el Padre. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios que se encuentra en Éxodo 33, Él le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La deidad y la vida de Cristo era un tropezadero ¿para quién? Para los judíos. Ellos sentían orgullos frente a las demás naciones de tener solo un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios único, pero ellos no podían unir a aquel Jehová uno
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ellos no podían concebirlo que fuera así. Cristo es la luz del universo y nosotros somos galardonadores de ser luz también hoy en medio de un mundo oscuro. Pidámosles pues a Dios que nos ayude a resplandecer. Pidámosles que podamos llevar su imagen en cada uno de nosotros. Y al imitar a Cristo, estamos imitando a Dios el Padre. Muy bien, gracias, Ámbar. Excelente presentación de Jesús como la esencia de Dios mismo, ¿sí? El resplandor de su gloria. Interesante. Teológicamente hablando, Jesucristo es Dios, el reflejo de su carácter y de su gloria. Interesante. Amén. Este tema, la verdad es que es un tema profundo. Jesús, el gran maestro, enseñó de dos formas: por modelaje, por un lado, y por un proceso de enseñanza verbal. Él, a nivel de modelo y ejemplo, prácticamente enseñó a través de su modelaje, pero a través de su enseñanza, su pedagogía. Muy bien, pues vamos a continuar ahora, pero ahora con Sergio. Tenemos otra pregunta interesante que habla también de lo mismo, de la vinculación que hay entre Jesús y el Padre. Hay una expresión que se le dijo a Felipe, muy interesante, eso está en San Juan capítulo 14. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuál es el contexto de la declaración de Jesús? ¿Por qué dijo esto Jesús? Y otra pregunta que está en la parte superior, dice: ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? ¿Cómo es eso del verbo? ¿Qué luz trajo? ¿Qué cualidades posee para ser el verbo que se hizo carne? Hay varias preguntitas aquí en una. Sergio, espero que sepas compaginarlas y puedas explicarnos esto, que teológicamente es muy profundo, ¿sabes? Así que el Señor te dé sabiduría para que nos puedas explicar este asunto. Adelante, Sergio. Vale, gracias. Yo lo que pude leer en el libro de Juan, ¿no? Que es la pregunta: ¿cuál fue el resultado de que Jesús se hiciera humano? Fue revelar a su Padre, ¿no? Hasta ese momento a Dios nadie lo había visto. Y sí es verdad que en esa época, como dijo Ámbar, ¿no? El pueblo judío tenía muchísimas leyes, entre ellas cerca de 630 leyes, que no siempre iban acorde a lo que fueron los mandamientos que le dio Dios a Moisés. Entonces, bueno, eso en esa época también había como una oscuridad, ¿no? de lo que Dios quería para todos nosotros. Entonces, como Él es luz que resplandece sobre esa oscuridad, pues vio necesario enviar a su Hijo, hacerse carne, hacerse humano, poder habitar entre nosotros y que a través de Él, de su vida, pudiésemos ver, a través de su enseñanza, de su ejemplo, ¿no? Poder palparlo, poder verlo, y vamos a poder ver a su Padre, que la función, la misión que tenía Jesús era poder mostrar a su Padre, ¿no? Y el mensaje que tenía de redención, de perdón hacia todos nosotros. Luego, de ahí es que se hizo verbo, ¿no? Ese verbo se hizo carne y bueno, la luz que nos trajo fue la luz de verdad, la luz de gracia, de gloria, pero no la gracia ni la gloria como de repente podíamos creer del hijo de un rey, ¿no? Que de repente podía, o mucha gente piensa, ¿no? Que podía haber venido con truenos, con relámpagos, con una gran explosión. No, él vino con su gracia de perdón hacia todas aquellas personas que no estaban viendo y no estaban entendiendo realmente el mensaje. Entonces, en ese momento la gracia como tal no se entendía, sino lo que se entendía era lo más grande, lo que pudiese hacer más bombo, digamos, ¿no? Y no la humildad con la que él vino. Luego, lo que comentaba, el contexto en el que él hace esa declaración, de
de Juan 14, en la que dice que quien lo conozca a él, conocerá al Padre, pues es porque básicamente él conoce el corazón de todos nosotros, de sus discípulos en ese momento y de nosotros actualmente. Conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y sabía en lo profundo de que no le creían que él fuese quien decía ser. En algún momento inclusive Tomás y Felipe le llegaban a preguntar, ¿no? Tomás le dijo, ¿a dónde vas? Para saber el camino, ¿no? Y Felipe fue más allá y le dijo, muéstranos al Padre y eso no bastará. Que no bastará como si él, su vida, la vida de Jesús, no bastaba para mostrar. Entonces fue luego cuando él le responde, yo creo que en un tono tal vez un poco molesto, ¿cómo puede ser que no me conozcan? Después de haber estado 3 años caminando conmigo, viéndome lo que soy, viéndome lo que digo, ¿cómo puede ser que no me conozcan? Entonces ahí es donde le dice, creedme que el Padre está conmigo y yo con él. Y si no, pues por mis obras me creerán, ¿no? Ese era el contexto un poco de incredulidad. Excelente, muy bien, buena explicación. De hecho, el capítulo 14 de San Juan, prácticamente allí comienzan los discursos de despedida de Jesús. En San Juan 14 está la gran promesa del 1 al 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando yo estoy, vosotros estéis. Y ahí viene la gran pregunta, no sabemos el camino, no sabemos dónde es el camino, dónde vas. Y como tú dices, esa es la pregunta, muéstranos al Padre y nos baste. Ahí en ese contexto es cuando Jesús dijo eso. Interesante, gracias amigos. Muy buena respuesta a esta pregunta, buena reflexión. Pues vamos a continuar entonces con esta sección que tiene que ver con la revelación de Jesús, la revelación del Padre a través de Jesucristo, el que había visto a mí, ha visto al Padre. Hay una preguntita más, y esto quizás ya es más para aplicación de nuestro tiempo. Esta pregunta es para David. Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados, es lo que dice Pablo en Efesios 5:1. David, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Qué significa eso? ¿Y qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios? Una pregunta interesante, ya de forma muy práctica y prácticamente aplicación a nuestra iglesia en nuestro tiempo. Adelante, David. La verdad que nos preguntamos a veces eso, ¿no? Que ¿cómo voy a ser yo imitador de Dios si yo no he visto a Dios, ¿no? Físicamente. Entonces se nos hace un poco grande la cuestión, pero bueno, Sergio y Ámbar han ido dando pistas, ¿no? De cómo poder imitar a Dios sin verlo. Jesús dijo que el que le ha visto a él, se lo dijo a Felipe, ¿no? El que le ha visto a él, ha visto al Padre, ¿no? Refiriéndose a Dios mismo. Y bueno, la primera parte de la pregunta vemos que se está respondiendo, está dando la respuesta, ¿no? Jesús reflejó con precisión al Padre, ¿no? O sea, en Jesús tenemos la imagen del Padre. Vemos que el mensaje se repite, ¿no? Lo dijo Ámbar, lo dijo Sergio, ahora lo vuelvo a repetir yo. ¿Y cómo imitar a alguien que no he visto? Pues la respuesta es imitando al que conocemos más de cerca, al que se hizo como nosotros, ¿no? Al que vivió en este mundo al igual que nosotros. Todos sabemos que Dios, desde que Adán y Eva pecaron, pues el hombre rompió esa relación para con Dios, y el único intercesor que tenemos, el único medio de comunicación con el cielo es Jesucristo, que se hizo hombre, tuvo que hacerse hombre para poder vivir, entendernos a nosotros también. Eso sí, sin conocer el pecado, fue tentado, pero no conoció el pecado. Y en esta parte de imitadores, como dice Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Se me viene a la mente el texto que aparece en Apocalipsis, que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Esos son los hijos amados. Dios ama a todos, ¿no? El sol sale para justo y para injusto, pero los hijos amados tienen un sello especial, que es el sello del carácter de Cristo, ¿no? Al igual que Cristo guardó los mandamientos, nosotros tenemos que guardarlos también. Los mandamientos no nos salvan, nos salva Jesús, que fue el que vino a esta tierra a morir por nosotros. Y su fe, al igual que la nuestra, pues tiene que estar basada en la relación con el Padre, ¿no? Entonces, en nuestro cotidiano vivir podemos
caminar e intentar conocer a Dios día a día, pero la única forma de conocer a Dios es conocer a Jesús, ¿no? Él también lo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el secreto, no hay más Amén. secreto para la vida eterna. Entonces yo creo que la lección práctica para esta pregunta es intentar imitar a Cristo. Como el apóstol Pablo decía, como imitadme a mí, decía él, imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Imitemos a Cristo, más que al apóstol Pablo, tengamos a Cristo como nuestro referente, porque al fin y al cabo Pablo tuvo sus más y sus menos aquí en la tierra, y el único que no tuvo sus más y sus, bueno, también los tuvo, pero salió vencedor fue Jesús. Imitemos a Jesús y estaremos imitando al Padre. Muy bien, excelente. Pues hemos terminado la primera sección que tiene que ver con, hemos visto la misión educadora de Jesús como gran maestro, y una de sus primeras funciones o misiones era revelar al Padre, y es nuestro deber también imitar a Jesús, imitar a Jesús. Gracias, David, muy buena presentación, y has clarificado perfectamente cuál debe ser también nuestra misión aquí en la tierra. Bueno, vamos a la segunda sección que tiene que ver con el segundo propósito de Jesús como el gran maestro. Bueno, como gran maestro, su gran propósito es enseñar, ¿sí? Y la gran pregunta es, ¿y qué fue lo que enseñó Jesús, verdad? ¿Qué fue lo que él enseñó? Yo creo que hay valores que él enseñó. Lo primero que enseñó fue el gran plan de la salvación para el hombre. Pero luego, además de eso, Jesús nos enseñó valores cristianos. Entre los valores cristianos que Jesús enseñó está, por ejemplo, la humildad. Jesús enseñó la humildad a sus discípulos. Él se hizo hombre para servir. Y es importante, en contraste con el orgullo, la arrogancia que había en su tiempo de parte de los fariseos, Jesús vino a enseñar humildad. Bueno, la siguiente pregunta es para Ámbar. ¿Qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana de Filipos cuando les escribe su carta? ¿Cómo comienza Pablo en Filipenses 2, 5 al 11, de los acontecimientos de la vida de Jesús que celebra? ¿Cuáles crees que espera que los creyentes reflejen su propia vida? Estas son reflexiones y preguntas interesantes, Ámbar. Había algunos problemitas allí en la gente, en la comunidad de los hermanos de Macedonia. Y es interesante que analicemos esto. En lugar de humildad había un tanto de soberbia. Así que, pero vamos a esperar que sea Ámbar la que nos explique este asunto. Adelante, Ámbar, es tu tiempo, tu segunda participación. Adelante. Gracias. Bueno, pues esta pregunta que me ha tocado a mí, yo creo que es un poco fuerte ese título. ¿Cómo leer la mente del gran maestro? Yo creo que no sé cómo se pudiera explicar humanamente eso, porque tenemos hijos, los conocemos, los llevamos yo por las mujeres en su vientre, sin embargo no podemos conocer la mente de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros seres amados. ¿Cómo vamos a conocer la mente de Dios? Es un título que yo creo que está bastante fuerte. Conocer la mente de Dios. Este pasaje es uno de los pasajes más profundos de la Biblia, me parece a mí, uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Y vamos a leerlo, porque aunque lo conocemos y lo hemos leído en estos días, nos da gozo leer estos versículos que están puestos en este libro del apóstol Pablo. Dice, por tanto, si alguna consolación, si tenemos algún consuelo en nuestra vida, ¿es en quién? En Cristo. Si algo de consuelo, de amor, y si alguna comunión con el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimándoos cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual por lo de los otros, de los demás. Ese capítulo es un capítulo, ese pasaje, un lindo ejemplo de humildad de Cristo Jesús. Presentan la vida de Jesús y su forma descendente en la escalera de su vida. En la escalera de la vida de Jesús, en su forma descendente, el apóstol Pablo lo refleja en esos versículos. Dice, en estos versos se ven las grandes verdades de la vida de un gran maestro. En esos versículos vemos la vida de un gran maestro que fue Cristo Jesús. Dice, al descender a esta tierra, Cristo llegó a la tercera categoría. Primera categoría, Dios el Padre. Segunda, los ángeles. Por eso dice, lo hizo un poco menor que los ángeles. Y la tercera categoría, ¿no? En la cual llegó Cristo. Pero Pablo fue un poco más allá. Dice Pablo, él se humanizó, pero fue más allá porque se hizo siervo. Y no tan solo que se hizo siervo, sino que llegó hasta la muerte de cruz. ¿Qué causaba preocupación en Pablo? Pues parece ser que la iglesia de Filipos tenía problemas. Parece que ellos no se encontraban así. Pablo les muestra, les exhorta y los ayuda a desarrollar 3 virtudes en ellos. Amor, que está en unánimes o unidos, y que el sentimiento sea el mismo que hubo en Cristo Jesús, un sentimiento de desprendimiento, de humildad, no de arrogancia, velar por los demás. Jesús tuvo mucho amor y nada de arrogancia ni de orgullo. Pablo exhorta a que ese sea el sentir de los iglesias de los filipenses o de Filipo. La iglesia de Filipo había causado mucho gozo en Pablo, pero ahora él ve peligrar la unidad que se habían introducido, pero no con un mismo sentir. Ellos se habían introducido en la unidad, en el cristianismo, pero no tenían ese mismo sentir, sino, por eso Pablo le dijo, tengan ustedes ese mismo sentir de humildad que tuvo Cristo Jesús. No llegaremos a ser igual que a Dios. Algunos pensarán, nunca podremos ser igual a Dios, nunca podremos llegar a ser como fue Jesús. Pero si nosotros nos recordamos y no llevamos a nuestra vida con confianza, Filipenses 4:13, nunca podremos lograr. Porque el mismo apóstol dijo, todo lo pude en Cristo que me fortalece. Nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas serán transformadas si confiamos en el gran maestro Cristo Jesús y llevamos una vida como la expresó el apóstol Pablo. Tenemos mucho que aprender, sí, mucho que aprender de Jesús como nuestro gran maestro. Fue él ¿qué fue Jesús? Un buen hijo. Debemos ser buenos hijos como lo fue Jesús. Obediente como dice el apóstol hasta la muerte y muerte de cruz. No fue arrogante, amó a su prójimo, cualquiera fuera su situación del prójimo, él lo amaba. No importa su categoría, no importa su situación de pobreza, inmoral, de cualquier situación, Jesús los amaba y los atraía a sí mismo. Amaba a los niños, porque de ellos era el reino de los cielos. Estaba pendiente a todas las necesidades de todas las personas. Pablo pudo expresar su preocupación y les aconsejó no tan solo a ellos, sino también a nosotros. Y ese consejo llega hasta nosotros, que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él lo explicó a sus discípulos, que su propia vida era una vida de ¿qué? De abnegación. Debía ser ejemplo para ellos. Dejó
así el cielo, sus riquezas, la alabanza, la adoración de los ángeles para venir a este mundo a compartir con nosotros sus riquezas, su gloria, su sabiduría y su amor para que nosotros fuésemos enriquecidos. Muy bien. Jesús hace un ejemplo o pone un símil para que ellos pudieran entenderlo y dice que ellos debían seguirlo hasta la muerte y muerte de cruz. Ser seguidores de mí y llevar vuestra cruz en vosotros. ¿Qué era la cruz en aquel momento en que vivían los apóstoles, en que vivió Jesús? Dice que era un instrumento que reflejaba el poder de Roma. Era un instrumento cruel, era un instrumento de humillación. Pero aquí Jesús no hablaba de eso. Aquí Jesús hablaba de abnegación, de humildad, no de crueldad, no de poder. Hablaba de obediencia y de amor al Padre, de amor los unos por los otros. Él no pudo describir una entrega más completa que ese. Ser imitadores de mí y llevar vuestra cruz en cada uno de nosotros. Él dejó los atrios celestiales por cada uno de nosotros para hacernos ricos, para hacernos salvos por medio de la redención. El que era rico se hizo pobre a fin de que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cuál es en nosotros el reto hoy? Seguir la senda que Cristo pisó. Y termino leyendo estos versículos que enmarcan la gloria del Padre y que fue expresado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 5 nos dice en el versículo 11, 12 y 13, dice, miré y aquí y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la palabra, la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros debemos unir nuestras voces y no tan solo regocijarnos en este mundo, de llevar esa alabanza, esa exhortación, ese gozo en nosotros, sino que cuando los seres reunidos en el cielo estén hablando y exhortando y cantando esas grandes palabras y bellas palabras, nosotros podamos estar allí. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para que nosotros seamos parte de esa muchedumbre de la gran multitud que será redimida por la eternidad, por ese que vino a vivir por cada uno de nosotros y a morir para darnos redención. Muy bien, gracias Ámbar, muy buena presentación. Yo solamente quiero sintetizar. La preocupación de Pablo con respecto a la comunidad es que había problemas, ¿no es cierto? Por eso dice, no hagáis nada por contienda ni vanagloria. Y luego presenta a Jesús como aquel que dejó todo y se humilló, ¿verdad? Muy bien, lo has expuesto muy bien. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre Así mismo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias, Ámbar, muy buena presentación, donde presentamos a Jesús en su humildad. El gran maestro nos enseñó humildad. Ahora, hay otra lección que nos enseñó el gran maestro. Estamos hablando de las lecciones que nos enseñó el gran maestro, valores cristianos. Otro valor importante que nos enseñó Jesucristo tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Y la siguiente pregunta es para Sergio. ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? ¿De qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Es decir,
¿En qué situación actual puedes ayudar a la gente a reconciliarse? Recuerda que el Señor nos ha llamado a ser embajadores. Adelante, mi amigo Sergio, para esta presentación. Vale. Con respecto a la esencia de la encarnación, ¿no? Yo lo que me detuve en la palabra reconciliación, ¿no? Para ver qué es lo que significa realmente esa palabra, que es reconciliar. Y lo que busqué es restablecer algo que se ha roto previamente, ¿no? En este caso se refiere a una relación que debíamos tener, que fue el primer deseo de Dios al crearnos, darnos una vida espléndida, eterna, pero fueron a través de nuestros padres, de Adán y Eva, en la desobediencia de ellos, la transgresión, el pecado y por ello luego la muerte, que se rompió. Se rompe esa relación, y bueno, es cuando más hace falta que Dios se haga humano y a través de Jesús y a través de Él podamos ser reconciliados, ¿no? Es Él quien nos perdona y es Él el que da ese paso, ese sacrificio, y por el cual a través de Jesús somos salvos. Entonces, la esencia de la reconciliación es restaurar esa relación que se rompió y que no debería haber sido así, ¿no? Luego, en estos tiempos, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues perdonando, ¿no? En Corintios 2, del 5, del 11 al 21, se nos habla del ministerio de reconciliación, ¿no? En el cual se nos explica que fue Cristo, fue Dios a través de Cristo quien nos perdona y que también nos da esa tarea luego a nosotros, ¿no? Que seamos embajadores de ese perdón. Entonces es difícil muchas veces poder perdonar, ¿no? Poder perdonar a quien nos ha hecho daño, nos ha ofendido, ¿no? Y muchas veces seguramente de forma altruista, podríamos decir, ¿no? Nosotros siendo inocentes. Pero debemos recordar que estuvo Jesús mucho antes que nosotros y que todo lo que se le hizo, aún siendo inocente, Él pudo mantenerse por el amor al Padre y por el amor a nosotros. Entonces, vernos reflejados en Él, en su perdón, y en que en ese acto de perdón es donde nos demuestra cuán absolutamente e inalterablemente bueno es Él. Y por ende, debemos de serlo nosotros. Muy bien, excelente. Bueno, Dios nos está llamando a ser embajadores, a ser comunicadores, expertos en la palabra para reconciliar a los demás con Dios. Muy bien, es una forma práctica, ¿verdad? Nosotros a nivel vertical hemos sido reconciliados por Jesús y a nivel horizontal nos corresponde trabajar con las demás personas para reconciliaros con Dios. Por eso dice, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, en nuestra invitación a los demás. Así que, muy bien, gracias por la explicación. Vamos a la última pregunta de nuestro programa de hoy, y hablando acerca de los valores que Jesús enseñó como gran maestro a sus primeros discípulos, a sus primeros seguidores. Jesús también les enseñó un valor muy importante, que es la verdadera adoración. De hecho, la mujer samaritana le dijo: los verdaderos adoradores me adoran en espíritu y en verdad. Y en esta sección, pues, tiene que ver con la adoración de los pastores cuando fueron al pesebre y vieron nacer a Jesús. Y esta sección es para David. Imagina que estás parado junto a los pastores frente al pesebre y contemplas ahí a Jesús. ¿Qué verías? ¿Cómo responden los magos a las noticias del nacimiento de Jesús? En contraste, ¿cómo responde Herodes? En contraste, porque no fue genuino. En fin, esto ya nos acerca a la Navidad un poquito, David, porque ya estamos en el último trimestre y apunta a la Navidad. Pero bueno, lo interesante aquí es que los primeros discípulos fueron gente sencilla y humilde. Y sobre todo Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a enseñar la verdadera adoración.
Así que, bueno, es tu participación, David, que quisiera que trabajases esta sección, por favor. Adelante. Vale, pues gracias por darme este cachito, ¿no? Que nos acerca a estas fechas que todos celebramos, aunque no fue en estas fechas, pero celebramos el nacimiento de Jesús, ¿no? Teniendo en cuenta de que todos los que estaban allí ya estaban avisados y sabían quién era el niño que estaba en el pesebre, pues los ángeles ya habían ido a los pastores y le habían dicho que el niño que estaba allí pues era el Mesías que estaban esperando, ¿no? Todos sabemos que la cultura popular, la tradición judía, pues enseñaba que el Mesías iba a nacer de una virgen y bueno, que iba a nacer también, había otra profecía que decía que iba a nacer en Belén, y así Isaías también habló mucho acerca del Mesías, y bueno, todos los que estaban allí ya estaban más o menos preparados a ver a quién estaban esperando, ¿no? Que en este caso era a Jesús, el Cristo, el Mesías, como le llaman. Y todos allí fueron pues asombrados, fueron a adorar, ¿no? Fueron a dar el primer recibimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo se lo encontraron? Pues desnudito, entre pañales, en un pesebre, ¿no? Entre lo más humilde, ¿no? La madre, María, José, y bueno, pues fueron los primeros acompañantes junto con los ángeles también, que recibieron a Jesús aquí en la tierra. La verdad que la foto es muy bonita, un poco triste, ¿no? Porque queriendo ver al Rey de Reyes, Señor de Señores en toda su majestad, se encontraron con un niño indefenso, pequeñito, desnudo, solamente con la compañía de sus padres, quizá algún animal, no sabemos. Y bueno, las estrellas que le hicieron la compañía, ¿no? Y dice que el texto de tanto Mateo y Lucas, pues que nos hablan acerca de que los ángeles también estaban allí acompañándolos, ¿no? El Mesías esperado por siglos, por milenios, ¿no? Y la verdad que la imagen que ellos tenían en la cabeza, esos pastores, a lo mejor de encontrarse un Mesías fuerte y que los iba a defender del yugo romano y todas estas cosas, se les rompió en dos cuando encontraron a un niño indefenso, ¿no? Y ahí fue cuando el pequeñito da su primer mensaje, ¿no? Y ese primer mensaje se repite tanto en su nacimiento como en las horas previas a su muerte. Para ser exaltado solamente Jesús dijo que hay que ser humilde, ¿no? Se lo dijo a los discípulos cuando estaban en el lugar alto, en el aposento alto. Dice que para ser enaltecido tenían que humillarse primero. Y él, dejándolo todo, Jesús dejando todo lo que tenía en el cielo, se humilló, se hizo hombre como nosotros. Y yo no sé cómo iría vestido Jesús en el cielo, pero supongo que sus ropas eran totalmente diferentes a las que vistió aquí en la tierra. Él fue el humilde de los humildes y así lo conocemos, ¿no? Si te hablan de humildad, el primero que se te viene a la mente es Jesús, ¿no? Y verían a un Salvador que es Cristo Jesús, que vino como un pequeñito recién nacido y fue creciendo en sabiduría, en estatura y en conocimiento, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios. No vino un libertador, no vino el libertador esperado que todos querían, sino que ese libertador dijo que su reino, ese rey dijo que su reino no era de este mundo, ¿no? Cuando creció. Entonces la imagen que yo me hago aquí en el pesebre es esperanza, ¿no? Aún con mis prejuicios, con todas las cosas que vamos a veces a los pies de Jesús, cuando nos encontramos a ese Jesús en el pesebre desnudo, nos encontramos esperanza, que se ha cumplido la profecía, que Jesús vino, que Jesús va a crecer, que Jesús va a padecer igual que yo, va a ver mi condición y que gracias a su sacrificio y a su muerte yo un día seré salvo. Y por otro lado, con respecto a los sabios de Oriente, ¿no?
eran personas que ya venían también con conocimiento previo. Ya ellos conocían la profecía, sabían que, como dije antes, que Jesús iba a nacer en un pueblito que se llamaba Belén Éfrata. Y bueno, habían estudiado la profecía hasta el último detalle. Habían sido llamados a adorar al Mesías, a entregarles los presentes que les habían traído, ¿no? Todos sabemos los símbolos de esos presentes. Y volver por otro camino para que luego no tuvieran que darle cuenta a aquel al que le preguntaron para llegar a ver si había conocido o si se había enterado, ¿no? Todos sabemos que fueron primero a ver a Herodes y le preguntaron si tenía conocimiento del nacimiento del Mesías y tal. Luego Herodes le dijo, mira, si os enteráis del lugar y del sitio y tal, me lo decís, que yo voy a ir también a adorarlo. Que yo también voy a ir a adorarlo, le dijo a los sabios de Oriente. Y bueno, en definitiva, ellos fueron, adoraron también y nos encontramos a dos reyes, ya hablando un poco también de Herodes. Nos encontramos a un rey temeroso, celoso y que temía que ese Mesías, ese rey que acababa de nacer, le fuera a quitar su trono. Y por el otro lado tenemos a un rey espiritual. Como dije antes, su reino no era de este mundo. Acababa de nacer un rey por todos esperado. Y ese rey decía que su reino no estaba aquí en la tierra. Que no hagamos tesoros aquí en la tierra, que no merece la pena. Los tesoros los tenemos que hacer en el cielo. Jesús desde su nacimiento hasta su muerte fue con diferencia el mejor maestro. Solo hay que conocerlo. Así que ten tu encuentro con Él y conocerás de primera mano cómo es Dios. Volviendo un poco a la pregunta anterior de la primera parte, si quieres conocer a Dios, conoce primero a Jesús y Él te llevará de la mano hasta donde habita el Padre, que es el Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Muy bien. Bueno, pues hemos concluido con nuestra lección. Aprecio la presentación de ambos. Y bueno, vamos a ir a la conclusión de nuestra lección. Y quiero concluir con un pensamiento que me pareció muy bonito. Es del libro de la educación. En presencia de semejante maestro, que es Jesús, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necesidad buscar educación fuera de él, esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Y Jesús dice, he aquí, Él invita aún, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios permita que después de haber estudiado esta lección, pues nos hayamos quedado con las grandes verdades que Jesús nos reveló a través de su carácter. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero además que nos quedemos con las enseñanzas que Él nos dejó. Él nos enseñó la reconciliación. Él nos enseñó, pues, prácticamente la verdad del perdón. Él nos reveló al Padre. ¿Sí? Él nos enseñó humildad a través de su vida. E incluso a través de Él nos enseñó lo que es la verdadera adoración. Que Dios nos ayude a través de Jesús a contemplarlo, a conocerlo, como ha dicho David, podamos llegar a adorarle como nuestro Rey, nuestro soberano. Que Dios nos bendiga a todos nuestros hermanos hoy sábado, y vamos a concluir con una palabra de oración. Adelante, Sergio, ¿quieres dirigirnos en oración? Vale, será un placer. Gracias, Padre, amado Padre, por haber podido compartir esta palabra, Señor, palabra que está en tu escritura y las cuales nos muestran quién eres tú, lo que viniste a hacer, y nos muestras el camino, Señor. Tú eres el puente que tenemos
a través de tu vida, de tus enseñanzas, para llegar al Padre. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados y aceptarnos como somos, con lo que venimos y sabiendo cómo es nuestro corazón, Señor. Gracias por este día. Te pido, Señor, porque nos des sabiduría, porque nos ilumines, nos sigas iluminando a todos y cada uno de los que creemos en ti, Señor, y a los que no también. Porque a ellos tenemos que convencer y ser embajadores de lo que tú, de ese ministerio que nos has dado, que es de la reconciliación, Señor. Amén. Te doy gracias y te pido, Señor, que nos cuides. Tú sabes las necesidades que tenemos cada uno de nosotros y tú sabrás cuándo actuar. Sabemos que estás al control y que en ti podemos tener la tranquilidad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Gracias, Ámbar. Gracias, Sergio. Gracias. Bendiciones para todos y nos despedimos de nuestros hermanos. Gracias. Buen sábado para todos. Hasta luego. Buen sábado. Feliz sábado. Y hasta la próxima. Feliz sábado. Feliz sábado. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama La roca y la arena. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 18, versículo 2 que dice: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. El mensaje es: me gozo cuando edifico mi vida sobre Jesús. ¿Has construido alguna vez un castillo de arena en la playa? Aun cuando lo construyas muy bien y presiones la arena hasta que esté firme, el castillo se derrumba cuando lo bañan las olas. Hace mucho tiempo, Jesús contó una historia parecida. Cierto día, Jesús se encontraba en la ladera de una montaña. Les estaba hablando a cientos de personas que permanecían sentadas en la hierba frente a él. Jesús sabía mucho sobre tempestades e inundaciones. Y también la gente que lo escuchaba conocía muy bien el tema. Muchos de ellos habían vivido cerca del mar de Galilea toda su vida. Tal vez habían jugado en sus orillas cuando eran niños. Jesús amaba mucho a la gente. Deseaba que supieran lo máximo posible acerca de Dios. Él quería que aprendieran a ser felices. Tal vez una historia acerca de construir a la orilla del mar les ayudaría a entender lo que deseaba enseñarles. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Cierta vez un hombre decidió construir una casa. Eligió hacerlo en una superficie lisa sobre una roca que estaba por encima del nivel del mar. El hombre trabajó mucho para colocar encima de la roca los materiales necesarios para que la casa fuera segura y los cimientos fuertes. Después de terminada la casa, llegaron las lluvias. El viento sopló y sopló. Los arroyos comenzaron a crecer y se salieron de sus cauces. Hubo una gran inundación, pero la casa estaba segura. Aquel hombre la había construido sobre una base firme de roca sólida. Eso era razonable, ¿no es cierto? Así lo pensó la gente. Todos asintieron moviendo cabeza y dijeron. Luego Jesús les dijo: Si escuchan lo que Dios les dice y viven para Él, estarán construyendo su casa sobre la roca. Toda la gente volvió a asentir diciendo: Amén. Porque construir sobre la roca era razonable. Entonces Jesús continuó porque su historia no había terminado. Otro hombre también construyó una casa. Aquel hombre eligió construirla sobre la arena, cerca de la orilla. Tal vez utilizó materiales sólidos. Probablemente también trabajó duro. Después de terminarla, cayeron fuertes lluvias. El viento sopló y sopló.
Los arroyos crecieron y crecieron y se salieron de su cauce. Muy pronto inundaron aquella casa. Las olas golpearon la casa una y otra vez, llevándose la arena de sus cimientos. De pronto la casa se derrumbó con un gran estruendo porque no tenía una base firme y profunda que sostuviera las paredes. ¡Qué hombre tan insensato!, pensó la gente. Debió de haber sabido eso. Y es verdad, debió de haberlo pensado. Pero escucha lo que luego dijo Jesús. Cuando escuchan mis palabras, pero no hacen nada al respecto, actúan como aquel hombre insensato. No pueden esperar ser felices. Una persona prudente no solamente escucha, sino que estará dispuesta a hacer lo que digo. La gente estaba asombrada de las palabras de Jesús. Su enseñanza era diferente a la de los maestros de la ley. Algunas de esas personas tal vez recordaban lo que había escrito David en el Salmo 18:2. El Señor es el peñasco en que me refugio, mi más alto escondite. Me pregunto cuántas personas de las que escucharon a Jesús aquel día estuvieron dispuestas a edificar sus vidas sobre el cimiento que representa Jesús. ¿Cuántos de ellos desearon estudiar la palabra de Dios y obedecerla? ¿Y tú? Momentos musicales. Miro todo a mi alrededor, veo tantas bellezas, detalles de su amor. Si en lo más alto yo subo, si bajo lo más profundo, allí su poder encuentro. Increíble gracia que hizo este mundo mi casa, llena de colores, perfumes, sabores, estaciones, vida y emociones, arriba, abajo, por todos lados, el mayor artista, todo ha creado y a cualquier lugar que voy rodeado de su amor estoy. Si en lo más alto yo subo, si bajo lo más profundo, allí su poder encuentro. Increíble gracia que hizo este mundo mi casa, llena de colores, perfumes, sabores, estaciones, vida y emociones, arriba, abajo, por todos lados, el mayor artista, todo ha creado.
Qué bueno que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias. Este es un proyecto que ha sido patrocinado por el Ministerio de Infancia y Adolescencia de la Unión Española para apoyar este proyecto que nace, Sagunto Campus Kids. Si quieres seguirlo, suscríbete aquí. Muchas gracias. Momentos de oración. Un saludo, queridos hermanos. Bendiciones para todos. Tengan un buen sábado. Saludo para nuestros hermanos en vecindario, nuestros hermanos en Ingenio, mis queridos hermanos de Telde, la iglesia querida de Tamaraceite y nuestra iglesia amada de Las Palmas. Un saludo para todos. Espero que estén disfrutando de su sábado. Algunos todavía se quedan en casa y este mensaje va para vosotros. Que Dios los bendiga y me gustaría orar con vosotros para iniciar mi reflexión de esta mañana, de hoy sábado. Oremos. Señor, nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos hablar contigo. Gracias porque podemos tener esta reflexión de tu palabra hoy sábado. Quédate con nosotros, Señor, danos tu Espíritu Santo y guíanos para hablar con claridad, para enseñar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nuestro mensaje está basado en el libro de Jeremías, el capítulo 6. Voy a invitarles a abrir la Biblia en Jeremías, el capítulo 6. Es un texto muy interesante el que vamos a ver hoy. Jeremías, capítulo 6. Hoy el título de nuestro tema es Crisis de familia. Ese es el título para hoy. Crisis de familia y su solución, que es lo más importante. O la familia en crisis y cómo resolver la crisis. Vamos a ir entonces a Jeremías, el capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 29 y 30. Dice la Biblia: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada le llamarán, porque Jehová los desechó.
Todos sabemos que la plata es uno de los metales más preciados. Bueno, no más que el oro, pero sí es un valor, tiene un valor muy especial. Es el segundo metal de más valía en el mundo. En México hay un pueblecito que es un pueblo minero de plata. Se llama Tasco. Y allí los que se dedican a la artesanía hacen cosas muy bonitas con ese metal tan precioso como es la plata. Ese pueblo Tasco está entre la Ciudad de México y Acapulco, a la mitad. Ahí está en medio de las montañas ese pueblo, estilo colonial, de calles empedradas, pero donde todas sus tiendas de souvenir, todo se vende plata por todos lados. La plata es un metal bien, bien preciado. Es interesante que el profeta Jeremías utilice esta figura para tratar de presentar la condición de la nación israelita en tiempos del profeta Jeremías. Plata desechada le llamarán, porque Jehová le desechó. La gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿por qué desechó Dios a su pueblo? Si era un metal precioso, mi especial tesoro, como la plata, nadie desecha un material tan precioso como la plata. Pero la pregunta está allí. ¿Por qué desechó Dios a su pueblo si era su especial tesoro? Hoy pretendo dar respuesta a esta pregunta. Son tres las respuestas que quiero presentar a continuación. Número uno, porque la ciudad de Jerusalén estaba pasando por una crisis de valores y se manifestaban niveles muy altos de corrupción en la ciudad. Había violencia en la ciudad y había una situación moral bastante dudosa. En segundo lugar, porque había también una crisis de valores dentro de la sociedad, dentro de la familia, que es la que se transmiten los valores y los principios. Pero lo que es grave aún todavía, había crisis en el sacerdocio, es decir, en la élite religiosa de este tiempo había problemas de fidelidad, problemas en el sacerdocio. Bueno, voy a trabajar con estas tres respuestas a la pregunta ¿por qué Dios ha desechado a su pueblo? Veamos en primer lugar crisis de violencia dentro de la ciudad. Vamos a ir a Jeremías, el capítulo 6, versículos 6 y 7. Mira lo que dice la Biblia allí. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Es interesante la forma metafórica, simbólica, de cómo el profeta Jeremías trata de presentar la condición moral y la condición de maldad que había en la ciudad de Jerusalén. Fijaos, dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. ¿Alguna vez usted ha ido a un ojo de agua? Yo conozco algunos, por ejemplo, allá cerca de Cuenca, fui al nacimiento de un río que está allá arriba, más allá de Cuenca. Pude ver el manantial donde estaba el ojo de agua, cómo brotaba el agua. Y es interesante porque de ese ojo de agua se formaba un tremendo río más adelante, kilómetros hacia abajo. También fui al nacimiento del río Mundo, allá por Albacete. Un ojo de agua que no cesaba de brotar agua.
Es interesante cómo el profeta habla acerca de la maldad de la nación al referirse como una fuente, nunca cesa de mandar sus aguas. Así los habitantes de la ciudad de Jerusalén no dejan de mandar su maldad. Y lo que se ve, el aspecto externo de lo que se ve es injusticia, robo, violencia sobre todo, enfermedad y herida. Es interesante que porque esto es muy parecido a lo que sucedió con la población antes del diluvio, ¿sí? Hay dos aspectos que son interesantes a analizar. El aspecto interno, que tiene que ver con la maldad en el corazón, y el aspecto externo, que tiene que ver con la tierra que está llena de violencia. Es decir, el aspecto externo es lo que se ve, es el aspecto externo. Y el aspecto interno es lo que está ocurriendo en mi mente, en mi corazón. Con la gente antes del diluvio pasó algo parecido, ¿sí? Dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal, y la tierra estaba llena de violencia. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en la página 666. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Si Dios es descartado de la mente, de la sociedad y de la población, entonces muy malo puede ser el corazón del ser humano cuando no hay temor de Dios. Bueno, ilustremos esto con dos grandes ejemplos. Les decía, los habitantes de la tierra antes del diluvio. En Génesis el capítulo 6 dice que el pensamiento de los antediluvianos era de continuo solamente al mal. Y luego el versículo 11 del capítulo 6 dice, y la tierra estaba llena de violencia. El aspecto interno, por un lado, el pensamiento de continuo al mal, y el aspecto externo, que tiene que ver, la tierra estaba llena de violencia. Hay que recordar que los habitantes de Nínive también fueron así. Eran crueles con respecto a sus enemigos. Eran voraces a la hora de destruir a sus enemigos. En fin, lo bueno de Nínive es que se arrepintieron por la predicación de Jonás. Pero evidentemente el juicio de Dios cayó sobre Nínive precisamente porque eran crueles, eran violentos, era gente mala. Sin embargo, hubo un arrepentimiento y Dios desistió de destruir Nínive. No fue el caso del diluvio. En el diluvio solamente una familia pudo ser salva. Pero bien, hemos agotado esta primera sección. Había crisis dentro de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que en toda nación, el centro de la nación está en la sociedad, en los habitantes. Yo conozco Jerusalén ahora, y es la metrópoli donde están todas las religiones del mundo. La pregunta es, ¿cómo es posible que la ciudad de Jerusalén se describa de esta manera? Injusticia y robo se ve en ella. Una ciudad donde se supone que es la ciudad elegida por Dios, donde se pueda observar la maldad, como el ojo de agua nunca cesa de manar sus aguas. En fin, es interesante esta primera sección, cómo la ciudad de Jerusalén se había convertido en un lugar lleno de maldad y violencia en los tiempos del profeta Jeremías. Pero vamos a la segunda sección, crisis de valores dentro de la familia. Mirad cómo lo dice el profeta Jeremías. Estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Notad que este texto está hablando de las 4 grandes generaciones. En primer lugar, habla de niños. En segundo lugar, habla de jóvenes. En tercer lugar, habla de la pareja, el marido con la mujer. Y en cuarto lugar, se está refiriendo a las personas de la tercera edad, los mayores. Lo interesante es que tanto uno como el otro son corruptos, dice el texto bíblico. Aquí están los sistemas. Hay que recordar que la familia es un sistema. Y hay 3 subsistemas
el subsistema conyugal, que es la pareja, el subsistema paternal, que es la relación padre e hijos, y finalmente el subsistema fraterno, que es la relación entre padres e hijos. Están ahí las 4 generaciones, como he dicho, niños, jóvenes, hombre y mujer, personas mayores. El texto bíblico dice, porque del más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Si trasladamos esta problemática a la familia de hoy, podemos llegar a la conclusión de que la familia de hoy también está en crisis. La familia de hoy está pasando por crisis, en primer lugar, por la falta de Dios en el corazón de los miembros de la familia. Por lo tanto, también hay crisis en la transmisión de valores de padres a hijos. Hay problemas de comunicación dentro de la pareja y dentro de la relación padres e hijos. Hay una crisis de transmisión de valores, crisis en cuanto a la educación de los hijos. Por supuesto, también hay problemas financieros. Esta es una de las causas principales de conflicto. Por otra parte, también hay crisis en la relación de pareja, principalmente en el aspecto sexual. Problemas de compatibilidad, problemas de insatisfacción. Y esto está llevando a infidelidad a uno u otro. Y esto a su vez está generando crisis de divorcio, de separaciones. En fin, la familia está pasando por grandes problemas. Ahora bien, los factores de los problemas familiares podemos dividirlos en factores internos y factores externos. Por ejemplo, los factores internos del nivel intelectual, académico y cultural de la pareja, es decir, cuando hay diferencias muy marcadas en nuestra forma de pensar por nuestro nivel intelectual o académico. En segundo lugar, otro factor interno es las discrepancias por concepciones éticas y religiosas, es decir, por nuestras creencias. Como dijese Pablo, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? No os unáis en yugo con los infieles. Es lo que dice Pablo en sus directrices con respecto a la pareja. Otro tercer aspecto, otro factor interno, es antagonismo por incompatibilidad de carácter, de temperamento. En esto también puede haber conflicto. Y finalmente, tenemos aquí una falta de amor genuino en la relación de la pareja. Tiene que ver con sentimientos, emociones. Y bueno, estos son los factores internos, pero también tenemos los factores externos, es decir, intervención, por ejemplo, de los padres en la relación de pareja, especialmente si estas son muy continuas. Altibajos personales por un mal manejo del estrés laboral, aspectos externos del trabajo que llevamos a casa. Otro factor externo es la falta de recursos financieros y la mala administración de estos recursos. Y algo que también es un factor externo, también los celos malsanos y otro más, no estar de acuerdo en la educación de los hijos. En fin, estos son algunos factores. Lo que es claro es que la familia está pasando por crisis. En el libro de Jeremías, que hemos descrito hace un momento, vemos que lo que hay es una crisis en cuanto a ambición, corrupción, codicia, problemas del dinero. Todos siguen la avaricia, desde el más chico hasta el mayor. Bueno, esta sería la segunda sección en cuanto a problemas. Crisis de valores dentro de la familia. Vamos al tercero. La tercera respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios desechó a su pueblo? Dios desechó a su pueblo porque vio también crisis en el sacerdocio. ¿Qué queremos decir con esto? De que los sacerdotes, los ministros religiosos, no estaban curando la herida de nuestro pueblo de forma profunda. Mira lo que dice la Biblia. Bueno, repetimos un poquito, porque del más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y vean, aquí viene la parte religiosa. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué significa esto de curar la herida de nuestro pueblo con liviandad? Los que trabajan a nivel sanitario, en los hospitales, que hay algunos aquí en nuestras iglesias, pues saben que las heridas se deben de curar de forma profunda para que puedan sanar, si no puede haber contaminación
en la herida. Curar la herida de nuestro pueblo de forma liviana es solamente hacerlo de forma superficial. Tenemos que ir al fondo de los problemas de la familia para entonces poder trabajar en favor de ellas. Es importante de que nosotros en nuestro ministerio, incluso los consejos de iglesia, demos un énfasis especial en trabajar en favor de nuestras familias. Hay crisis de familia porque precisamente a nivel de liderazgo no estamos dando la atención precisa a la familia de nuestro tiempo. Y Dios nos llama a eso, a sanar la herida de nuestro pueblo, no de forma superficial, sino de forma profunda. Y esto de que dice del profeta hasta el sacerdote son engañadores, esto es una pena, la verdad, que esto nos cala a los que somos ministros del Evangelio, a los pastores, a los que ministramos como sacerdotes del pueblo, de no hacer nuestro trabajo en favor de las familias de la iglesia. Y esto me incluyo yo allí. Quiero deciros a todos los hermanos de nuestra iglesia, ¿tenéis problemas? ¿Tenéis necesidad? Llamadme, por favor, y yo estaré inmediatamente allí para hacerles una visita y hablar con vosotros. Dios pues, me ha permitido tener algunos estudios en el área de consejería, asesoría familiar, y estoy dispuesto a poder brindar apoyo a las familias. Que Dios los bendiga en este aspecto y el Señor me permita hacer el trabajo pastoral como Él desea que lo haga. Bien, pues este sería el tercer punto. Pero ahora vamos a la solución del problema. Recuerden que nuestro tema de hoy era crisis de familia y su solución. Lo más importante realmente es la solución. Y esta solución se encuentra allí mismo en el capítulo 6 del libro de Jeremías, pero ahora en el versículo 16. Mirad lo que dice el texto, el versículo 16. Fijaos, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El problema del pueblo de Israel en aquellos tiempos es que aunque este anuncio del profeta Jeremías era la solución al problema, ellos dijeron, no andaremos. Allí se ve que era un pueblo de dura cerviz. Pero aquí yo creo que está la verdadera solución al problema de la familia de nuestro tiempo. Y es 3 consejos fundamentales basados en este texto. El primer consejo es hacer un alto en el camino. Paraos, dice el texto, hacer un alto. No sé si ustedes han visto esta señal. En mi tierra, cuando había un camino donde había carretera y había un cruce de ferrocarril, siempre aparecía este cartelito. Alto, mire y oiga. Es decir, alto, mire porque viene el tren, o oiga porque el tren hace mucho ruido cuando pasa por las ciudades. Pero ¿qué quiere decir esto a nivel espiritual? Lo que quiere decir esto a nivel espiritual es que te detengas un poquito a reflexionar de cómo va tu vida. Hagas un alto en el camino y hagas una autoevaluación de tu vida para que analices que quizás el camino que llevas no es el mejor. Probablemente sea un camino de perdición. Es bueno que medites y reflexiones hasta dónde tú has llegado en tu camino errado. Es bueno que hagas un alto en el camino y reflexiones y hagas un cambio, hagas una rectificación a tiempo. El segundo consejo que aparece aquí con el profeta Jeremías es preguntar por las sendas antiguas. Esto es necesario hacer. Probablemente hemos olvidado esas sendas antiguas que eran el camino de la redención, el camino de la salvación. Preguntad por las sendas antiguas. Es un llamado a volver a los principios a los cuales hemos quizás abandonado. Esto es importante que nosotros preguntemos si estamos extraviados. Probablemente quizás nos hemos extraviado demasiado, hemos ido demasiado lejos en nuestros errores y en nuestros fallos. Y quizás es necesario hacer un alto y preguntar cuál es el camino.
La Biblia dice eso justamente. Preguntad cuál es el buen camino. Y no se aparten del camino, dice. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que caminar con Jesús. Y Jesús nos está llamando hoy, está llamando a la familia de nuestro tiempo para ir a Él. En Apocalipsis 3:20 está ese llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús es el camino. Jesús es la respuesta a los problemas de familia. Él quiere sanar las heridas de tu corazón. Él quiere sanar esas heridas que han sido hechas precisamente por malos tratos, por malos gestos, por malas palabras, por agresiones, por violencia familiar. Jesús es la verdadera solución a los problemas. En Apocalipsis 3:20 Jesús te invita: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo quiero invitarte hoy para que permitas que Jesús entre a tu casa, entre a tu hogar. Él quiere hacer los cambios desde adentro de tu casa. Pero es necesario que tú le abras la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. Y Cristo, una vez desde dentro de tu corazón, desde dentro de tu casa, Él quiere hacer los cambios hoy. Yo quiero invitarte hoy para que hoy decidas que Jesús gobierne tu casa. Invita a Jesús dentro de tu familia. Cuando tengas un problema, llama a Jesús. Cuando tengas una crisis de familia, Jesús puede hacer milagros todavía hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él puede resolver tus problemas de tu familia. Su sola presencia en tu casa puede dar paz al corazón, reposo, seguridad. Dios te ayude para que hoy decidas invitar a Jesús en el seno de tu familia. Y probablemente quizás las cosas cambien. Hay un pensamiento con el cual quiero concluir, en el cual es del Enahuay, del Camino a Cristo. Es un pensamiento realmente precioso. Y el punto es que Jesús es la solución a los problemas de familia. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Yo quiero decirte que Jesús está al tanto de tus necesidades. ¿Hay problemas en tu casa? Invita a Jesús. ¿Hay problemas de salud en tu casa? Invita a Jesús. Él sigue sanando heridas. Él sigue haciendo milagros. Él quiere dar paz a tu casa, paz a tu corazón. Quiero orar contigo para concluir mi mensaje hoy, para invitar a Jesús dentro de tu casa. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Señor. Gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, ya que hemos estudiado al profeta Jeremías y concretamente el capítulo 6. Y hemos tratado de responder por qué Dios desechó a su pueblo en tiempos del profeta Jeremías. Hemos dicho que había crisis dentro de la ciudad, había crisis dentro de la familia y lo peor de todo es que también había crisis en el ámbito sacerdotal. Señor, queremos pedirte que tú bendigas la familia de nuestra iglesia, que bendigas nuestro ministerio, el ministerio de los ancianos de iglesia y su servidor, para que juntos trabajemos en favor de la familia de nuestra iglesia. Danos paz, Señor, al corazón. Ayúdanos a brindar paz a los corazones de los dolientes, los que están enfermos, los que la están pasando mal. Señor, es necesario hacer un alto en el camino. Es necesario reflexionar acerca del derrotero de nuestra vida, hacia dónde vamos. Que hagamos una autoevaluación donde tengamos a pensar hacia dónde vamos.
Ayúdanos a buscar el camino, la senda antigua que es Jesús. Andar en Jesús es tener paz en el corazón. Señor, danos tu bendición en esta noche, en esta mañana, Señor. Danos tu bendición a las familias de nuestra iglesia. Cuida de cada uno, de los niños, de los jóvenes, de los mayores. Tu bendición para todos. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado conmigo durante este tiempo. Espero que la reflexión sobre el capítulo 6 de Jeremías haya llegado a vuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todas nuestras familias de la iglesia. Todos tengan un feliz sábado. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú